Bueno, el día de hoy lo que quiero platicar un poquito es el origen de las posadas que se hacen en México. En México se cree que fue alrededor de 1587 cuando buscaban sustituir los festejos de los indígenas que consagraban a Huitzilopochtli. Estos festejos que se hacían en la antigüedad iban desde el 7 de diciembre al 26. Por eso empezamos con el curiosa fecha para los mexicanos, el Maratón Guadalupe Reyes. Empezamos con la Virgen de Guadalupe y vamos a terminar hasta el Día de los Reyes. Entonces, en 1587, un sacerdote le pide permiso al Papa de poder enseñar al pueblo indígena mexicano qué es la Navidad y qué es Dios. Entonces, lo que hacen es que generan unas fiestas donde buscaban cambiar la idea del Huitzilopochtli por el Niño Dios. Y lo empezaron a hacer en diciembre. Lo más curioso es que, según el Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento, Jesús no nació en diciembre, sino que se cree que fue alrededor del mes de septiembre-octubre, porque las fechas no coinciden. Coinciden con otras fiestas paganas que no tienen que ver nada con el nacimiento de Jesús, que tienen que ver con el dios Sol y que tienen que ver con otro tipo de creencias. Pero bueno, en México se empezó a celebrar estas fiestas y empezaban a hacer unos cánticos para poder enseñarle a los indígenas qué es lo que hizo José y María cuando iban a tener a su niño Jesús. Es para mí muy importante porque el año donde empiezan a hacerlo es aproximadamente en 1587. En 1492 fue el descubrimiento de América. Todavía no pasan 100 años cuando ya están haciendo las fiestas para enseñar a los pueblos indígenas. La independencia de Estados Unidos fue en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Estamos hablando de casi 200 años antes de la Revolución Francesa, inclusive antes de la Ilustración. Estamos todavía en la época media, cuando en México ya están haciendo este tipo de fiestas. Y lo que se canta, básicamente, lo que buscaban era enseñar qué es lo que pasó José y María antes del nacimiento de Jesús. En Isaías, en el Antiguo Testamento, nos describe más o menos qué era lo que iba a acontecer. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. En Isaías nos decía cuándo, o más bien para qué iba a venir Jesús. Isaías, a mí me gusta mucho la historia. Isaías escribió 700 o 690 años antes de Cristo. Isaías significa Jehová es salvación. 700 años antes de la venida de Jesucristo ya sabían que iban a ser el Mesías. Pasan 700 años y nace Jesús. En Lucas 5:32, les había dicho que era como más Biblia, ¿verdad? Pero Lucas 5:32 dice, dijo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El nacimiento de Jesús no es nada más para nosotros los creyentes una fiesta para tomar, para convivir, para jugar, para hacer regalos, que dicho sea de paso, la creencia es que el árbol es la reencarnación de Baal o de Belcebú. Este demonio muere y reencarna en un árbol. Bueno, no es reencarna porque no es carne, pero se queda su espíritu en un árbol. Por eso metemos los pinos a las casas. Y luego los adornos y los regalos tienen que ver porque a Baal se le pasaba, que es el demonio, se sacrificaban niños en fuego. Y esos niños sacrificados en el fuego se dejaban abajo del árbol. Por eso los regalos se dejan abajo del árbol. Y luego los adornos o las lucecitas tienen que ver con todo ese fuego que nosotros ponemos. Y por eso muchos de los cristianos no festejan con árboles de Navidad. Pero eso es de Baal y sus demonios. Sin embargo, para los creyentes o pasando el tiempo, se va cambiando. Por ejemplo, ahorita estamos reunidos mi familia y ustedes por la Navidad, un festejo. Aunque sabemos que no fue.
pero lo estamos haciendo. Pasando el tiempo, vamos adaptando y cambiando ciertas cosas. Decía uno de los discípulos que cuando comas no preguntes de qué fue, si fue sacrificado o no, no preguntes. Tú come, porque no te va a dañar, pero si tu espíritu te daña, entonces mejor quítalo. Jesús dijo que Él no nació para ser los justos, Él nació para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué tipo de pecadores? En Romanos 1:29 dice, desde el 28 voy a leer, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Voy a empezar a leer y voy a ver si tú eres alguno de ellos. ¿Alguna vez has sido injusto con alguien? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos estos son para Dios pecadores. Y yo creo que yo me identifiqué con algunos, porque no hay bueno ni aun uno. Y eso vino Jesús. En 1 Timoteo 2:5 dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el día de hoy vamos a festejar el nacimiento de Jesús. Vamos a convivir en familia y bueno, espero que Dios les toque, que Dios hable en ustedes. Si tú te sientes que has pecado, créeme que todos somos pecadores. Pero Dios vino por ti, vino por mí, vino por cada uno de nosotros. No vino porque éramos buenos, sino porque lo necesitamos. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Creamos en Jesús y bueno, vamos a dar gracias a Dios. Gracias damos por este día. Te pedimos, Padre mío, que toque los corazones de las personas. Padre, gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta reunión, gracias por esta comida, gracias por la casa en la que estamos. Bendice a todos los que aquí están presentes, a sus familiares, toca sus corazones y te pido por sus almas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chao. Gracias.